El 27 de enero de 1993, dos apicultores subieron a un barranco perdido entre montañas a unos 50 kilómetros de Valencia, con la única intención de revisar unas colmenas que llevaban semanas sin atender. Se llamaban Gabriel y José, tenían más de 60 años y jamás imaginaron que aquella mañana de rutina terminaría convirtiéndose en el hallazgo que paralizaría a España entera. Al asomarse al borde de una fosa de difícil acceso, algo llamó su atención entre la tierra. Un brazo humano, semienterrado, con un reloj todavía sujeto a la muñeca. Bajaron corriendo hacia el pueblo. Horas después, cuando el equipo forense procedió a desenterrar lo que suponían era un único cadáver, la escena que apareció ante sus ojos resultó muchísimo peor de lo que cualquiera hubiera podido anticipar. 3 cuerpos, envueltos juntos en una alfombra, atados y apilados uno sobre otro para que ni siquiera se tocaran entre sí. 2 de ellos tenían la cabeza separada del resto del cuerpo. Los 3 pertenecían a adolescentes. Y los 3 llevaban 75 días desaparecidos. Para entender la magnitud de lo que estaba a punto de desatarse, conviene retroceder hasta el pueblo donde todo comenzó. Alcácer, un municipio valenciano de apenas 10.000 habitantes, de esos lugares donde durante años lo más grave que ocurría era una discusión entre vecinos por una valla mal puesta. Un pueblo tan tranquilo que, precisamente por eso, lo que estaba a punto de suceder resultaría todavía más inconcebible para quienes vivían allí. Las protagonistas de esta historia eran 3 adolescentes con personalidades bien distintas entre sí, aunque unidas por una amistad sólida. Antonia Gómez Rodríguez, a quien todos llamaban Tony, tenía 15 años. Era la mayor del grupo, la más tímida y reservada, pero también la que conseguía arrancar sonrisas con facilidad gracias a su carácter dulce. Había dejado los estudios y contaba los días para cumplir 16 y poder empezar a trabajar. María Desiré Hernández Folk, conocida simplemente como Desiré, tenía 14 años, era apasionada del patinaje y probablemente la más popular de las 3, capaz de hacer amigos con cualquiera que se cruzara en su camino. Y completando el trío estaba Míriam García Iborra, también de 14 años, hija de 2 médicos, la más tímida del grupo, con un sueño desde niña: convertirse algún día en bailarina de ballet. Ninguna de las 3 tenía problemas serios en casa. Ninguna se metía en líos, simplemente eran 3 chicas normales atravesando esa etapa de la adolescencia en la que todavía queda todo por descubrir. Y quizás por eso mismo, la tarde del viernes 13 de noviembre de 1992 comenzó de la manera más común posible. Quedaron con otra amiga, Esther, en su casa, con la idea de salir juntas a bailar. Cuando llegaron, sin embargo, descubrieron que Esther tenía gripe y no podría acompañarlas. Se quedaron un rato charlando con ella de todas formas, y finalmente decidieron seguir el plan original: ir a Color, una discoteca situada en Picassent, el municipio vecino, a apenas 2 kilómetros de distancia. El problema surgió al momento de organizar el transporte. Míriam llamó a su padre para pedirle que las acercara en coche, pero él había vuelto a casa con fiebre y ya se había acostado. Por lo visto, aquellos días circulaba una gripe bastante fuerte que había dejado a media familia fuera de servicio para hacer de chofer. Sin nadie disponible para llevarlas, y sin considerarlo un problema grave, las 3 chicas decidieron hacer autostop, una práctica que en aquella época y en aquella zona resultaba de lo más habitual entre los jóvenes de los pueblos cercanos. No era la primera vez que lo hacían. Tampoco parecía especialmente peligroso, al menos no lo suficiente como para hacerlas dudar. Se despidieron de Esther y caminaron hasta una vía transitada, dispuestas a llegar antes de que la discoteca cerrara a las 10 de la noche. Y ahí, en algún punto de ese breve trayecto entre Alcácer y Picassent, algo salió terriblemente mal. Las 3 nunca llegaron a la discoteca. Tampoco regresaron a sus casas esa noche. Cuando pasaron las 10 y ninguna había vuelto, los padres empezaron a inquietarse. Sabían que Color cerraba puntualmente a esa hora, y en ocasiones anteriores siempre habían regresado poco después. Se pusieron en contacto entre ellos, y al comprobar que ninguno tenía noticias, decidieron ir directamente al local. Lo encontraron cerrado, con apenas un par de empleados terminando de recoger tras la fiesta.
Cuando preguntaron si habían visto a las 3 chicas esa noche, la respuesta fue tajante. Nadie las había visto entrar. Esa misma madrugada presentaron la denuncia. La policía, en un primer momento, siguió el protocolo habitual: entrevistar a los padres, indagar qué ropa llevaban, cuánto dinero habían salido con ellas y descartar así la hipótesis de una fuga voluntaria. Al comprobar que apenas llevaban lo puesto y prácticamente nada de dinero, esa posibilidad quedó completamente descartada. La búsqueda comenzó formalmente a la mañana siguiente, con la primera luz del día, extendiéndose por Alcácer y Picassent con la colaboración de decenas de voluntarios. Lo que debía ser una operación de rescate se convirtió, además, en una tragedia paralela. El domingo 15 de noviembre, 2 voluntarios de protección civil que rastreaban los barrancos de Picassent fueron atropellados por un todoterreno que circulaba por la zona. Uno de ellos, Fernando Castilla Vela, murió en el acto. El otro sobrevivió, aunque con secuelas que lo acompañarían el resto de su vida. Un accidente terrible que se sumó, desde el principio, a un caso que ya parecía condenado a acumular desgracias sobre desgracias. Las semanas siguientes trajeron una avalancha de testimonios, algunos útiles, la mayoría inútiles, pero todos revisados con la misma urgencia. Una joven relató haber recogido a las 3 chicas y llevarlas hasta una gasolinera en la entrada de Picassent, donde sus caminos se separaron. Un adolescente que volvía de la discoteca aseguró haberlas visto caminando en dirección contraria, hacia Color. Y una señora mayor, observando desde el balcón de su casa, contó haber visto cómo un pequeño coche blanco, con al menos 2 ocupantes, se detenía junto a ellas mientras hacían autostop. Ese testimonio, impreciso en cuanto a matrícula o modelo exacto, se convertiría con el tiempo en una de las pistas más citadas de todo el caso. Ante la falta de avances concretos, la investigación se amplió considerablemente. Se revisó a reclusos recién liberados de la prisión de Picassent. Se investigó a delincuentes sexuales conocidos en la zona. El propio ministro del Interior de aquel entonces, José Luis Corcuera, mantuvo contacto directo con las familias desde el primer momento, y llegó a formar un equipo especial, combinando Guardia Civil y Policía Nacional. El presidente del gobierno, Felipe González, se reunió con las 3 familias en Nochebuena, más de un mes después de la desaparición, transmitiéndoles su preocupación personal. Cuando las pistas dentro de España parecían agotarse, se notificó a la Interpol, ampliando la búsqueda hacia Portugal, Francia y Gran Bretaña, e incluso se llegó a barajar la hipótesis, tan escalofriante como infundada, de que las 3 pudieran haber sido trasladadas a Marruecos para ser vendidas dentro de alguna red de trata sexual. Ninguna de estas líneas condujo a nada concreto. Y así, entre carteles distribuidos por medio país, llamadas telefónicas de personas convencidas de haberlas visto, en Granada, en Pamplona, en localidades que ni siquiera guardaban relación geográfica con el caso, pasaron 75 días. Hasta aquella mañana de enero en que 2 apicultores subieron a revisar sus colmenas y encontraron, sin buscarlo, el final de la búsqueda y el comienzo de algo todavía más complejo. El juez encargado del levantamiento, José Miguel Bort, tardó varias horas en llegar hasta el barranco, lo que retrasó considerablemente el proceso de exhumación. Cuando finalmente comenzaron a excavar, el tamaño del reloj visible en la superficie llevó al equipo a suponer, en un primer momento, que se trataba de un hombre. La sorpresa llegó al descubrir que era un cuerpo femenino, y que debajo había otros 2 más, también de mujer. Los 3 estaban envueltos en una alfombra grande y relativamente nueva, atados entre sí y colocados con un cuidado macabro para que no llegaran a tocarse. 2 de los cuerpos presentaban la cabeza separada del tronco. El avanzado estado de descomposición, sumado al deterioro de la ropa, dificultaba enormemente cualquier identificación visual inmediata, aunque los rumores de que se trataba de las niñas de Alcácer ya empezaban a circular por el pueblo, antes incluso de cualquier confirmación oficial. Alrededor de la fosa, los investigadores recogieron distintos objetos: un calcetín, una cazadora vaquera, unos prismáticos, cinturones, un bote de laca, un cartucho de 9 milímetros sin percutir, hasta un videojuego. Ninguno de estos elementos, en un primer vistazo, parecía aportar demasiado. Pero entre unos matorrales cercanos,
aparecieron varios fragmentos de papel que, tras una paciente reconstrucción, resultaron ser un volante médico del Hospital La Fe de Valencia, a nombre de un tal Enrique Anglés Martins, quien había sido atendido meses atrás por sífilis. Ese nombre no significaba nada para los investigadores hasta que descubrieron que Enrique tenía un hermano mayor, Antonio, de 27 años, con antecedentes por robo y tráfico de sustancias en el vecino municipio de Catarroja. Cuando la Guardia Civil se presentó en el domicilio familiar, encontraron a Enrique, a su hermana Kelly, al novio de esta y a la madre, Neusa Martins. Antonio, sin embargo, había escapado saltando por una ventana en cuanto escuchó llegar a los agentes. Pronto quedó claro un detalle revelador. Enrique presentaba una discapacidad intelectual, lo cual hacía muy improbable que hubiera acudido solo al hospital para tratarse una infección de transmisión sexual bajo su propio nombre. Al mostrarle fotografías de ambos hermanos al médico que había firmado la receta, éste reconoció sin dudar a Antonio, no a Enrique. Todo apuntaba a que el hermano mayor había suplantado la identidad del menor para conseguir atención médica de forma anónima, dejando sin saberlo el rastro que terminaría delatándolo. Durante el registro de la vivienda llegaron también los otros dos hermanos, Mauricio y Ricardo, acompañados por un amigo cercano de la familia. Miguel Ricart, de 23 años, apodado El Rubio, con un historial propio de infracciones menores y una relación estrecha con Antonio desde hacía tiempo. Todos, salvo la madre, fueron trasladados al cuartel para prestar declaración como testigos. La mayoría presentó coartadas sólidas y quedó en libertad con relativa rapidez. El único que permaneció detenido, contradiciéndose una y otra vez ante los interrogadores, fue Miguel Ricart. Y entonces, ya entrada la medianoche, decidió confesar. Lo que relató resultó todavía más espeluznante de lo que los investigadores habían anticipado. Según esa primera versión, él y Antonio habían salido en coche el 13 de noviembre, y al ver a las tres chicas en una gasolinera, se ofrecieron a llevarlas hasta la discoteca. Una vez dentro del vehículo, sin embargo, las retuvieron por la fuerza. Las trasladaron hasta una edificación abandonada, situada a unos 20 kilómetros, en el propio barranco de la Romana, donde las ataron a un poste de madera. Antonio, según Ricart, las fue desatando una por una para abusar de ellas, mientras él se limitaba a sujetarlas para impedir que se resistieran. Cuando terminaron, salieron hacia un bar de un pueblo cercano a comprar algo de comer, y al volver, Antonio repitió el abuso con cada una de ellas. Agotados, ambos se quedaron dormidos hasta que los despertaron los llantos y quejidos de las tres adolescentes. Antonio, furioso, terminó golpeándolas con un palo. Horas después, ya de madrugada, las obligaron a caminar hasta una fosa que él mismo había cavado previamente, y allí las asesinó, enterrando sus cuerpos envueltos en una alfombra. Esta primera confesión situaba a Ricart como cómplice y a Antonio como el verdadero ejecutor. 3 días más tarde se celebró el funeral de las tres jóvenes en la iglesia de San Martín Obispo, con la presencia de numerosas personalidades valencianas, entre ellas la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y una procesión de aproximadamente 30.000 personas acompañando a las familias hasta el cementerio municipal. Todo parecía, al menos superficialmente, encaminarse hacia un cierre. Faltaba, eso sí, encontrar a Antonio Anglés, que continuaba en paradero desconocido. Pero la historia estaba lejos de cerrarse. El 29 de marzo de 1993, apenas 2 meses después de su primera declaración, Ricart se retractó completamente, asegurando que lo habían golpeado para obligarla a confesar. Los informes médicos posteriores, sin embargo, no mostraron ninguna herida compatible con esa versión, y para entonces su propio coche, un Opel Corsa blanco, ya había sido reconocido por varios testigos como el vehículo en el que las chicas se habían subido aquella noche. A partir de ahí, Ricart cambiaría su versión de los hechos en repetidas ocasiones a lo largo de los meses siguientes, hasta acumular al menos media docena de declaraciones distintas ante el juzgado de Alfira. En una de ellas admitió, por primera vez, que él también había abusado sexualmente de una de las chicas, concretamente de Desiree. En otra, incorporó a 2 nuevos participantes en el crimen, Mauricio Anglés, hermano de Antonio,
y un misterioso individuo al que apodó el Nano, del que decía desconocer el nombre completo. Llegó incluso a afirmar que la propia madre de los Anglés, Neusa Martins, conocía lo sucedido y había entregado dinero a su hijo mayor para ayudarlo a huir hacia Brasil, su país de origen. Cada nueva versión modificaba detalles sustanciales: el orden de los ataques, quién exactamente disparó o apuñaló a quién, cuántas personas participaron realmente aquella noche. El resultado fue un relato tan inconsistente que, con el tiempo, se volvió prácticamente imposible determinar con certeza qué parte, si es que alguna, correspondía realmente a lo ocurrido. Mientras tanto, Antonio Anglés se había convertido en uno de los hombres más buscados de Europa. Tras escapar por los tejados del vecindario el mismo día que la policía llegó a detenerlo, fue visto días después en la estación del norte de Valencia, y más tarde se supo que había pasado por una peluquería para cambiar su color de pelo y dificultar su reconocimiento. Un mes después, las autoridades lo ubicaron en casa de un conocido con problemas de adicción, pero llegaron demasiado tarde. Anglés ya había huido, llevándose consigo documentación y dinero ajenos. A principios de marzo de 1993, un colaborador de la policía antidrogas portuguesa aseguró haber convivido con él durante 2 semanas en la localidad costera de Caparica, de donde presuntamente pretendía embarcar rumbo a Brasil. El 15 de marzo, la tripulación de un buque mercante llamado City of Plymouth encontró a bordo a un hombre que decía ser portugués. Al descubrir que mentía sobre su identidad, lo encerraron en un camarote, aunque sin saber que podían estar frente a uno de los fugitivos más buscados del momento. Cuando el barco se aproximaba a la costa irlandesa, el hombre logró escapar, aparentemente con ayuda de alguien más a bordo, y se lanzó al mar con un chaleco salvavidas. La Interpol llegó, una vez más, con retraso. Encontraron el chaleco flotando cerca del puerto, pero de él ni rastro. Desde entonces, la pista de Antonio Anglés se perdió por completo, y aunque nunca se retiró su nombre de las listas de personas más buscadas, algunos comenzaron a dar por hecho que había muerto ahogado aquella misma noche. Con el sospechoso principal presuntamente desaparecido o muerto y con Ricard como único procesado disponible, el caso empezó a acumular capas de controversia que superaban con creces la propia investigación criminal. La primera necropsia, realizada el 28 de enero por un equipo de 6 forenses liderado por Fernando Verdú Pascual, generó dudas casi de inmediato, debido a la escasa documentación fotográfica y a un manejo de la escena que numerosos expertos calificarían después como deficiente. Los cuerpos fueron movidos, lavados y en general tratados sin el rigor que un caso de esta magnitud hubiera exigido. Ante la insatisfacción de las familias, se encargó una segunda necropsia al perito Luis Frontela, quien realizó un análisis de ADN sobre 15 cabellos hallados en los cuerpos. El resultado resultó desconcertante. 12 de esas muestras no correspondían ni a las víctimas, ni a Ricard, ni a Anglés, lo que sugería la posible participación de entre 5 y 7 personas adicionales en el crimen. Frontela también analizó, a partir de fotografías tomadas durante la primera autopsia, las larvas encontradas en los cuerpos, concluyendo que su tamaño no se correspondía con el grado de descomposición observado, lo cual, según su interpretación, indicaba que las 3 jóvenes podrían haber sido enterradas originalmente en 2 ubicaciones distintas antes de trasladarlas al lugar final. Estas conclusiones, sumadas a la naturaleza cambiante de las declaraciones de Ricard, abrieron la puerta a todo tipo de teorías alternativas, alimentadas con entusiasmo por buena parte de la prensa sensacionalista de la época. Fernando García, padre de Miriam, se convirtió en uno de los protagonistas más visibles de esta segunda etapa del caso. Convencido de que la versión oficial ocultaba algo mucho más grande, comenzó a sostener públicamente que Ricard y Anglés eran simples chivos expiatorios, utilizados para encubrir a una red mucho más poderosa, integrada según él por empresarios y políticos con capacidad suficiente para manipular la investigación desde las sombras. El periodista Juan Ignacio Blanco se sumó rápidamente a esta línea, llegando incluso a mudarse al Alcácer para investigar por su cuenta y sosteniendo públicamente que poseía una cinta de vídeo en la que aparecían las 3 chicas siendo torturadas frente a cámara, en lo que él describía como una producción del género conocido como snuff, es decir,
contenido audiovisual en el que se filma un asesinato real con fines de consumo. Blanco afirmó haber entregado copias de esa cinta tanto a la policía como al propio ministro del Interior, sin obtener respuesta, y aunque numerosos medios le pidieron en repetidas ocasiones que mostrara esa grabación, jamás lo hizo. Tanto el párroco de Alcácer como el propio Fernando negarían más tarde, en distintos momentos, la existencia real de dicha cinta. En enero de 1997, García y Blanco llegaron incluso a señalar públicamente con nombre y apellido, en un programa de televisión de gran audiencia, a 3 figuras concretas de relevancia política y empresarial, vinculándolas con lo que denominaron el Clan de la Moraleja, supuestamente responsables últimos de la producción de ese material y de los asesinatos. Meses después, una revista reveló que un antiguo socio comercial de esas mismas personas había proporcionado información falsa a Blanco, motivado por un resentimiento personal derivado de un negocio inmobiliario fallido en Madrid. Es decir, buena parte de la trama que sostenía la teoría de la conspiración provenía de una fuente con motivos evidentes para mentir. El presentador del programa donde se realizaron esas acusaciones terminó reconociendo por escrito el daño causado y pagó una indemnización millonaria para evitar el juicio. García y Blanco, en cambio, sostuvieron sus acusaciones durante años, hasta que finalmente, en el año 2000, fueron condenados por calumnias, obligados también a indemnizar a una de las personas señaladas. Conviene decirlo con claridad. Estas acusaciones fueron investigadas, cuestionadas judicialmente y terminaron siendo desestimadas por la justicia española, que las consideró infundadas y difamatorias. Mencionarlas aquí sirve únicamente para entender la magnitud del circo mediático que rodeó este caso, no para sugerir que exista fundamento real detrás de ellas. El juicio contra Miguel Ricart finalmente comenzó el 12 de mayo de 1997, extendiéndose a lo largo de 49 sesiones hasta finales de julio de ese mismo año, y había sido pospuesto en 3 ocasiones anteriores debido a la aparición constante de nuevas pistas. Apenas días antes de iniciarse, Frontela presentó un nuevo informe documentando manchas de sangre, semen y otros fluidos hallados en la alfombra donde se envolvieron los cuerpos, gracias a una técnica que recién había conseguido implementar. El tribunal decidió no aceptar este informe como prueba dentro del proceso, una decisión que dividió profundamente a las familias de las víctimas. Mientras los representantes legales de las familias de Miriam y Toñi exigían la suspensión del juicio para analizar estos nuevos hallazgos, la familia de Desiré prefería que el proceso avanzara sin más demoras. El juicio siguió su curso según lo planeado. Durante las semanas de audiencias se llamó a declarar a decenas de testigos, incluida la madre de Antonio Anglés, sus hermanos, la expareja de Ricart y la pareja de jóvenes que había llevado a las chicas hasta la gasolinera aquella noche. Durante la exposición de informes forenses, Frontela acusó directamente al equipo original de haber provocado, con su manejo negligente de la escena, la pérdida de evidencia potencialmente clave. Los forenses valencianos, por su parte, defendieron su trabajo y rechazaron las conclusiones de Frontela sobre las larvas, calificando ese análisis de poco fiable y señalando que los cuerpos no presentaban los signos habituales que suelen acompañar un doble entierro. El 5 de septiembre de 1997, la Audiencia Provincial de Valencia condenó a Miguel Ricart a 170 años de prisión por 3 cargos de homicidio, 3 de secuestro y 4 delitos continuados de agresión sexual, además de imponerle el pago de las costas judiciales y una indemnización de 300 millones de pesetas para las familias. El propio fallo señalaba a Antonio Anglés como el autor principal del triple crimen, aunque su paradero seguía siendo, y sigue siendo hasta hoy, un misterio absoluto. Debido a un cambio posterior en la legislación penal española que impedía la acumulación indefinida de condenas, Ricart terminó cumpliendo apenas 21 años de prisión, recuperando la libertad el 29 de noviembre de 2013. Su reinserción, sin embargo, distó mucho de ser ejemplar. En enero de 2021 fue detenido en el barrio del Raval de Barcelona, señalado por administrar una vivienda a cambio de sustancias, y volvería a tener contacto con la justicia en años posteriores. El caso, lejos de cerrarse definitivamente, continuó generando novedades incluso décadas después.
En 2019, se hallaron nuevos restos óseos en la misma zona donde originalmente se descubrieron los cuerpos, aunque sin que estos aportaran nuevas líneas de investigación concretas. En 2021, el juzgado de instrucción ordenó analizar con tecnología moderna 50 cabellos adicionales, junto a un colchón hallado en la caseta del barranco, elementos que en su momento no pudieron examinarse por falta de recursos técnicos suficientes. Un año después, se solicitaron nuevos análisis de ADN sobre la ropa interior de las víctimas y otros restos de la escena, incluida la propia alfombra. El caso formalmente nunca se cerró. La Guardia Civil sigue buscando a Antonio Anglés hasta el día de hoy, aunque la causa prescribirá definitivamente en 2029, momento a partir del cual legalmente ya no podría ser juzgado ni aunque apareciera con vida. A más de 3 décadas de aquella desaparición, el caso de Alcácer continúa generando documentales, libros, series y un flujo constante de nuevas teorías. Ha inspirado producciones de ficción, documentales para plataformas internacionales e incluso cierto turismo macabro hacia el propio pueblo, donde algunos vecinos ofrecen recorridos por los lugares vinculados al secuestro y al hallazgo de los cuerpos. Persisten todavía hoy preguntas que la investigación original nunca logró responder de manera satisfactoria. ¿Por qué el ADN de otras 5 o 7 personas apareció entre los cabellos hallados en los cuerpos sin que jamás se identificara a esos individuos? ¿Por qué la caseta señalada como escenario principal del crimen no presentaba manchas de sangre visibles pese a la brutalidad descrita? ¿Cómo pudo Antonio Anglés desaparecer con semejante rapidez y eficacia sin dejar rastro fiable durante más de 30 años? ¿Y por qué la investigación inicial, plagada de errores en la recogida de pruebas, en la documentación fotográfica y en el manejo mismo de los cuerpos, dejó un vacío tan grande que hasta hoy sigue alimentando dudas razonables sobre si realmente conocemos toda la verdad detrás de lo ocurrido aquella noche de noviembre? Lo único que permanece incuestionable, en medio de tantas versiones contradictorias, es lo que le fue arrebatado a 3 familias: Antonia, Desiree y Miriam. 3 adolescentes que salieron una tarde de viernes con la única intención de ir a bailar y que jamás regresaron a casa.